El tema que vamos a tocar en este momentito es sobre el Ludo, la comunidad La Esperanza. El primer punto es el diagnóstico de una comunidad focalizada en el capital social y en los recursos comunitarios disponibles para hacer frente a una emergencia. ¿Sí? Como les mencioné, estamos tocando una comunidad pequeñita que se llama La Esperanza, que queda en la parroquia de Ludo. Esta comunidad se encuentra ubicada en la provincia de La Suay, pertenece a uno de los cantones del Sixi. ¿Sí? Limita al norte de la parroquia San Bartolomé, al este con la parroquia Cuchín, al sur con la parroquia San José de Aranga y Jima, y al oeste con la parroquia Quijeo de Cuenca. ¿Sí? Tiene una superficie de territorio de 77 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer una descripción de la comunidad La Esperanza. Bueno, la comunidad La Esperanza pertenece a un grupo de 15 comunidades. Es una de las más pequeñas dentro de la parroquia. Es una también de las más afectadas en el desarrollo social y económico. Tiene una población de 97 habitantes, 19 de ellos tienen discapacidad que equivale al 20% del total de la población. Está conformada por un grupo de 17 familias aproximadamente. Esta comunidad siempre ha sido afectada por la economía y la falta de empleo. Existen altos índices de pobreza extrema. Muchas de las viviendas son muy antiguas, están a punto de colapsar. Las vías están en mal estado, lo que dificulta la movilidad de la gente que habita en Ludo, de los recursos que llegan desde la ciudad para, para la comunidad de Esperanza. Uno de los principales problemas también es el acceso a los servicios básicos como alcantarillado, luz. En sus alrededores también no hay una buena comunicación, solo hay una señal que es de claro. Existe un alto índice de consumo problemático, como es el alcohol. La principal fuente de ingresos económicos son la agricultura, la ganadería. El punto geográfico más cercano son a 15 minutos, ¿sí?, de la parroquia Ludo, donde se encuentra un centro de salud, que contamos en el centro con un médico, una licenciada, un odontólogo, un equipo de atención también, un TAPS que se llama. Contamos también una iglesia, hay una escuela, un colegio y un UPC. La organización comunitaria, ¿sí?, cuenta con un líder comunitario desde hace 2 años. También hay una directiva interna, ¿no?, que es por elección de la comunidad. Encontramos un tesorero, una secretaria. Hay una casa comunal para todo tipo de eventos y reuniones. También tienen una cancha múltiple de tierra donde ellos pueden realizar deporte y varios eventos al aire libre. Reuniones frecuentes también de asamblea para tratar temas de interés de común de toda la comunidad. Realización de mingas comunitarias de manera organizada. Hay un buen relacionamiento con el GAT municipal, con instituciones del tejido social como es el MIES, MCP, educación, gestión de riesgos, y una ONG que se llama Candas, que es de España, que es dirigida por un cura que siempre nos da una mano a todas las parroquias del cantón del Sixi. ¿Sí? El segundo punto que vamos a tratar es el diagnóstico de riesgo natural. Para este diagnóstico vamos a indicar el impacto que tuvo esta comunidad. ¿Ya? A ver, el diagnóstico de desastre natural básicamente es una narrativa de lo que pasó en esta comunidad, para lo cual se ha procedido a realizar la intervención que a partir de aquí la vamos a describir. Textualmente nos dice que en la parroquia Ludo el 25 de octubre del año 2020 ha suscitado un derrumbe que afectó al 60% de las viviendas de la comunidad. De las restantes, un 20% están en riesgo. También se han afectado las vías de acceso que, como vimos en la descripción anterior,
son ya de por sí vías que están, digamos, deterioradas, entonces ahora el Y que acceso no se le dan volvió, mantenimiento. exactamente, el acceso se volvió limitado. No existe ni luz ni agua potable a consecuencia de la destrucción de los postes y las tuberías a consecuencia del derrumbe. Se procede a intervenir de forma inmediata, movilizando al equipo de profesionales que se ha conformado para precisamente intervenir en emergencias y desastres, los cuales ayudarán a disminuir el impacto psicosocial en los habitantes de la parroquia, en especial de la comunidad de La Esperanza. La primera acción que se toma es planificar con los líderes comunitarios para la identificación de las personas más afectadas y su posterior traslado a un albergue temporal que la comunidad ha preparado para casos fortuitos, como es la casa comunal del sector que ya se mencionó anteriormente. Con la ayuda de la comunidad y del equipo se procede a restituir el suministro de agua potable, se comunica con la empresa eléctrica para mencionarle lo que ha sucedido y que nos habilite en la medida de lo posible la energía eléctrica, o que se habilite un generador especialmente para el albergue si no es posible restituir la energía eléctrica en toda la comunidad. También se organiza mingas de limpieza para tratar de habilitar la vía, que es la única que existe, para acceso de los diferentes organismos que prestan ayuda en situaciones como esta. Bueno, como grupo de ayuda, de intervención en emergencia, contamos con una misión. Nuestra organización busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en situaciones de emergencia y desastres naturales, ofreciendo ayuda y apoyo, atendiendo principalmente sus necesidades y las de su familia, sobre todo para mitigar su afectación por la situación que atraviesa, favoreciendo una plena inclusión por ser una población con doble vulnerabilidad. El equipo está conformado por un grupo de profesionales. Sí, tenemos a un líder que es encargado de la planificación, de la ejecución del grupo, es el que va a liderar a todos los interventores que vamos a trabajar en la comunidad, va a tener una organización constante, un trabajo en equipo y sobre todo va a coordinar las acciones para toda la logística. También vamos a llevar, contamos con un psicólogo que va a trabajar con el impacto emocional y el manejo en crisis con las personas que tienen discapacidad y además también de sus familiares para ejecutar un plan de intervención terapéutico para toda la familia y población. Entonces, se realizará los seguimientos respectivos por parte del profesional. Un trabajador social que va a evaluar las necesidades inmediatas de las personas con discapacidad y de la población, donde también va a planificar soluciones que le permitan mitigar el impacto psicosocial. También colaborará en la coordinación con todo el equipo para buscar las necesidades inmediatas de las personas y sus familiares. Un médico, que es muy importante que tengamos también dentro de nuestro grupo, donde va a intervenir de forma inmediata con las personas con discapacidad, con personas que tengan lesiones, heridas, cierta medicación que estén tomando frecuentemente y que no las tengan por el momento. Además, también va a hacer una valoración a sus familiares si que sufren algún tipo de afectación a consecuencia de la emergencia. ¿Sí? En nuestro equipo también vimos la importancia de tener un ingeniero que va a evaluar y a ejecutar un plan de intervención inmediata en todas las viviendas, ¿sí? Que están en mal estado, que están a punto de colapsar o que son, y si son habitables, ¿sí? Para las familias que vivieron esta catástrofe, además de realizar un análisis de las vías afectadas y demás estructuras, ¿no? Que son necesarias para poder mitigar un poco la emergencia. Es muy importante que en el equipo también contemos con un geólogo que va a hacer un análisis del suelo para prevenir o alertar posibles deslizamientos, ¿no? Ya que es una zona minera, es muy montañosa y poder evitar posibles derrumbes. Sigamos, por favor. Sí. El método que vamos a utilizar va a ser el descriptivo, ¿sí? Sobre todo para evaluar algunas características de la población.
Aquí utilizaremos encuestas, ¿sí? Donde vamos a identificar el bienestar emocional de todas las personas y determinar los roles, aptitudes, cualidades, la preparación, las necesidades, problemáticas individuales y grupales, mediante también una asamblea participativa. Vamos a trabajar en mecanismos de cooperación y compromiso que puedan darse en este proceso. ¿Sí? La estrategia que para fortalecer la experiencia y el conocimiento del equipo será mediante las capacitaciones presenciales y online durante un periodo de 6 meses, ¿no? Que tengamos este tipo de preparación, ya sea por algunas redes también digitales como son Zoom y otros tipos de mecanismos de comunicación. Es necesario también que los interventores se les dé una apropiada y permanente capacitación para fortalecer todos los conocimientos que van a ir adquiriendo. Sobre todo también hay que considerar la integridad de las personas, que se les proporcione también factores protectores necesarios para enfrentar escenarios adversos y críticos, donde se puedan promover acciones a realizar antes, durante y después de la emergencia, ¿no? Y cualquier tipo de acción que pueda realizar el equipo interventor. Eh, Además, una propuesta de carácter preventivo para futuro, para reducir y mitigar los síntomas del estrés en el interventor y a causa también de todo ese tipo de emergencias que vamos a generar un montón de problemáticas que se puedan dar en la comunidad. ¿Sí? Sobre todo es importante que se promueva la resiliencia de las personas que brindan el contingente como equipo interventor, esa capacidad de recuperarse de situaciones difíciles, lograr aprendizajes y fortalezas de las experiencias vividas dentro de las acciones humanitarias a realizarse. Bajo esta consideración también es importante comprender que si bien los equipos de respuesta resultan claves, su cuidado y la preservación resulta aún más, ¿sí? Más importante, pues su trabajo no acabará inmediatamente en ese instante, sino es un seguimiento que se le dará a cada uno de las familias, ¿no? Siguiente, por favor. Las estrategias de autocuidado. Aquí todo el personal debe estar conformado por una correcta preparación o asistencia en emergencias y catástrofes. Debe pasar por una formación, capacitación, preparación con un conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias para su perfil. El equipo también debe estar muy involucrado, debe saber manejo de técnicas y habilidades de control, lo que es el manejo del estrés, la tolerancia, la frustración, y es muy importante tener una buena red de apoyo. El equipo debe conocer el grupo vulnerable, debe empaparse de cómo son las personas que tienen discapacidad intelectual, debe conocer a la comunidad, cuántas personas necesitan ciertas demandas, ¿sí? Cuántas personas necesitan ciertas ayudas. Todo ese tipo de preparación es lo que tenemos que conocer, ¿no? Lo que, para llegar a la comunidad. El personal debe estar experimentado para la intervención, por lo que es muy importante que se prepare y se conozca ciertos temas que nos van a ayudar a mejorar al grupo vulnerable, darle una correcta ayuda a estas personas que más lo necesitan, ¿sí? ¿Cuáles son estos temas? ¿Sí? Como primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos llamados o que se les conoce como PAPs, ¿sí? Son acciones que buscan proteger a una persona que ha experimentado una situación estresante, además de sufrir un daño, que no pueden o que presentan dificultades para mantener la calma. También tenemos estas personas tienen que conocer el personal interventor y a las personas que se les vaya también a dar el trabajo, deben conocer sobre primeros auxilios básicos, ¿no? El médico dará las respectivas capacitaciones para que puedan actuar en ciertas emergencias, ¿sí? Es muy importante contar con un grupo de apoyo, ¿sí? Son estos grupos que brindan apoyo emocional, empleando técnicas de psicoeducación,
para, para reacciones que se presenten con el grupo y que necesiten un poquito de ayuda, ¿sí? Para salir adelante. Dentro de las técnicas para descarga emocional, ¿sí? Vamos a encontrar el debriefing, ¿sí? Que ya lo vamos a describir a continuación. Ya, el debriefing es una técnica que se explica con los siguientes puntos que ayuda principalmente al equipo más que a la población. Primero se explican los objetivos, es decir, nos reunimos el equipo y explicamos cuáles son los objetivos que tenemos para esa reunión, es decir, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos lograr. Otro punto es los hechos, es decir, cada miembro se identifica y explica lo que ha ocurrido, es decir, cómo ha sido su experiencia dentro del territorio, qué es lo que ha visto y cómo se ha identificado, cómo se ha sentido respecto a lo que ha vivido. Nos van a contar también sus pensamientos, es decir, cada miembro describe, como decíamos, qué vio, qué oyó y qué le generó estas dos circunstancias, es decir, cómo se sintió y qué piensa al respecto de eso. Eso le ayudará a desfogarse, no sé cómo se dice. La reacción nos comentan, Una catarsis, ¿no? es Sí. la catarsis, claro. La reacción nos dice que se comentan las reacciones, pues, valga la redundancia, se pide que cada miembro se centre en lo peor que ha experimentado. Bueno, creo que el punto se explica solo, es decir, qué es lo que más le ha chocado, lo que más le ha golpeado emocionalmente, psicológicamente. Los síntomas, qué síntomas presenta o qué respuestas ha tenido sea de estrés que ha sufrido inmediatamente después del incidente o durante el incidente o después del accidente, es decir, cómo se siente respecto a eso, si le generó estrés, si le generó ansiedad o algo por el estilo. La enseñanza, que habla se insiste sobre la normalidad de estas reacciones y se enseña o se recuerda los mecanismos de afrontar, es decir, de lo mencionado anteriormente, ¿qué aprendió de eso? ¿Cómo aprendió a manejar sus emociones? Si aprendió a manejarlas, si no aprendió a manejarlas, o sea, ¿qué le queda de la experiencia? Y la reentrada, que es, se aclaran las dudas, se da la oportunidad de decir cualquier cosa que no se haya dicho antes y se ofrece la posibilidad de apoyo emocional. En los puntos anteriores, si bien explican todo lo que han vivido, lo que han sentido, lo que les ha generado y que han aprendido, aquí se tomaría en cuenta tal vez las cosas que ellos consideran que no se preguntó, o simplemente si tienen algo más que decir, aquí lo podrán hacer, como se decía, una especie de catarsis que les ayudará a liberarse de todo lo que han vivido, pues porque al ser un desastre no hay muchas cosas positivas que rescatar eh, en la desgracia en sí, pero claro que hay puntos que rescatar en toda circunstancia. Correcto. Ya, lo primero que se hace dentro de estas emergencias para hacer el diagnóstico, pues para saber cómo vamos a intervenir, es levantar la información dentro de la comunidad durante la emergencia. El primer punto que debemos tomar en cuenta es que se debe generar un registro georreferenciado de las personas con discapacidad intelectual, que es a quien va dirigida esta intervención, para un análisis cartográfico de la distribución espacial, es decir, localizar geográficamente a aquellas personas que presentan discapacidad intelectual para que sea más fácil encontrarles y examinar en qué circunstancias están dentro de esta emergencia. Identificar las amenazas existentes en el territorio que presenta el registro de las personas con discapacidades intelectuales. Es decir, estamos en una emergencia y obviamente existen factores de riesgo o de amenaza que van a hacer que estas personas tengan mayor vulnerabilidad de la que ya tienen por sí, aparte de la discapacidad que ya presentan. El tercer punto sería identificar a las personas con discapacidad intelectual expuestas a diferentes amenazas. Es decir, ya tenemos identificadas a las personas con discapacidad intelectual y ver si es que existen otro tipo de amenazas diferentes a la emergencia en sí, que a lo mejor no tienen alimentación, que a lo mejor no tienen vestimenta, que a lo mejor no tienen medicinas, porque no se sabe qué pudo haber pasado en el lugar donde ellas habitan.
Identificar la infraestructura donde se brinda servicios a las personas con discapacidad dentro de la zona de riesgo. Es decir, ver si es que hay la posibilidad de habilitar un espacio donde puedan ayudar con medicina, o que puedan venir los médicos del centro de salud y nos ayuden en un lugar específico. Para eso se habilitó, como ya lo dijimos anteriormente, la casa comunal, que sería el lugar donde se les va a llevar a todas las personas que están en riesgo, especialmente las personas con discapacidad. Y por último, priorizar las acciones en función del tipo de riesgo al que se encuentra expuesta las personas o las infraestructuras. No todas las personas con discapacidad ya de por sí tienen un riesgo dentro de la emergencia, pero no necesariamente todas van a tener la misma necesidad de base a infraestructura de lo que se refiere, independientemente de si su casa fue afectada o no, porque la mayoría lo fue. Entonces hay que hacer ese análisis para saber si es que se puede o no se puede movilizarles a la casa comunal que se habilitó como refugio temporal. Ya. El acercamiento e involucramiento de los actores comunitarios. Bueno, en este punto lo que vamos a tratar de hacer es hacer la intervención, pero en conjunto con los actores comunitarios, es decir, involucrar a la comunidad dentro de la intervención. Para eso se ha elaborado este cuadrito que nos ayuda a entender de mejor manera qué es lo que queremos hacer. Como primer punto es identificación de los problemas de salud de la población en territorio. Es decir, aquí nos vamos a centrar en que, es decir, en el diagnóstico previo. En la comunidad de Esperanza existe un número considerable de habitantes con discapacidad, un total de 19 personas, que están comprendidos entre los 7 años hasta los 65 años de edad. Luego vamos a formular los problemas existentes dentro de la comunidad. Aquí decimos que en esta crisis, donde se ha afectado el 80% de las viviendas en las que habita el 90% de las personas con discapacidad intelectual de la comunidad, se convierte en urgente el traslado de estas personas a zonas seguras donde se pueda evitar un mayor impacto psicosocial. En la priorización de los problemas, se debe implementar un espacio adecuado para las personas con discapacidad intelectual en la zona. Como ya le dijimos, sería la casa comunal en este caso. En la explicación de los problemas, primero tenemos que se debe implementar protocolos de intervención psicosocial para personas con discapacidad intelectual, ya que no existe en la comunidad ningún plan de protección para esta población. Al estar deteriorado el 80% de las infraestructuras de la comunidad, se debe implementar espacios y accesos adecuados para las personas con discapacidad intelectual y obviamente para sus familiares. Existe un número de 19 personas con discapacidad intelectual que requieren protección inmediata para prevenir un impacto negativo tanto de ellos como de sus familiares en su salud física y emocional. Para esto se desarrolla un plan para atacar las causas del problema. Y aquí lo primero es articular las redes de apoyo con instituciones públicas y privadas que nos permitan prevenir una mayor afección a las personas con discapacidad. Es decir, aquí se articula con las instituciones como por ejemplo el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, bomberos, policía, todas las instituciones públicas que nos puedan prestar ayuda. También se busca habilitar una infraestructura que permita la protección física de las personas con discapacidad intelectual. Como ya lo dijimos anteriormente, ya se habilitó la casa comunal para este caso, y en caso de no ser suficiente, también con los líderes comunitarios se tiene planificado, por ejemplo, llevarles a casas de acogida en las que obviamente no estén en riesgo de caerse o en riesgo de sufrir impacto. Garantizar el acceso a productos de primera necesidad, básicamente agua, comida y vestimenta y medicina sería lo más importante en este caso. Luego se coordina acciones de protección y acceso a la salud, como ya lo dijimos, para las personas con discapacidad intelectual y obviamente para sus familiares también, porque son quienes cuidan de las personas con discapacidad. Luego se hace un acompañamiento y una evaluación en la que se ve las variables. Una de ellas es cuántas personas han sido atendidas,
de las personas atendidas, cuántas presentan cuadros de afección en su salud, sea física o mental, y si las personas atendidas tienen acceso a todos los servicios básicos y si se ha logrado contener el impacto negativo de la salud de las personas con discapacidad intelectual y de sus familiares. Ya, ahora, con la información que ya hemos recolectado en los puntos anteriores, vamos a ver cómo se maneja esta información. Durante la emergencia se prioriza la atención a las personas con discapacidad intelectual, por lo que se entregará información relacionada a todos los actores sociales de la comunidad de la Esperanza. Esto permitirá que los habitantes de la comunidad tengan conocimiento sobre las medidas a tomar en caso de tener un pariente o un conocido que requiera asistencia, así como también se entregará información sobre el protocolo a seguir en caso de desastres naturales para prevenir mayores afecciones a todos los habitantes. De igual manera, se acudirá a medios de información local, como puede ser la radio y medios alternativos, como el Internet, para socializar la información sobre los protocolos a seguir durante la emergencia, en especial qué medidas se podrán adoptar en caso de que los afectados sean personas con discapacidad intelectual. Es decir, utilizar la información que ya se tiene y que se ha recolectado para que toda la comunidad se empodere y toda la comunidad sea partícipe del apoyo pues a la emergencia, enfocado siempre en la atención a las personas con discapacidad. Ya. En lo que tiene que ver con la protección de los grupos de riesgo para su población, para la población, digamos, para sus problemas de salud mental, es decir, para evitar que tengan mayor vulnerabilidad. Aquí, como primer punto, tenemos información sobre la Constitución del Ecuador, que considera su artículo 35 a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria, por lo que se garantiza su protección en caso de cualquier posible riesgo o vulneración a sus derechos fundamentales. En este sentido, siendo un grupo vulnerable y de riesgo, las acciones en emergencias naturales están dirigidas hacia este grupo con el fin de protegerlos. Es así que el plan de intervención que planteamos va en este sentido con la finalidad de disminuir, atenuar un posible impacto psicosocial que afecte a su salud mental y o física. Para tal razón, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, que es cómo podemos dirigirnos a esta población específicamente. Primero, se debe dirigir a las personas con oraciones claras, utilizando expresiones simples y conceptos concretos, es decir, evitando palabras complicadas que les vaya más bien a confundir en lugar de ayudar. Se debe dividir una idea compleja en partes más pequeñas para facilitar su comprensión. No se debe comunicar de forma infantil ni como si se hablara con un niño pequeño. Simplemente hay que adaptar la velocidad, la complejidad y el vocabulario a las personas. Las personas con una discapacidad intelectual pueden estar deseosas de agradar, de llevarse bien, de caer bien, como se dice. Entonces hay que cuidar que el resto de personas no abusen de esa buena voluntad y de esa disposición. Las preguntas se deben formular de un modo neutro para obtener información fidedigna. Verifique las respuestas repitiendo cada pregunta de otro modo. Una persona con discapacidad intelectual puede tener dificultades para tomar una decisión rápida. Hay que tener paciencia y respetar los tiempos. Una señalización clara con imágenes puede ayudar a una persona con discapacidad intelectual a orientarse. Recordar que las indicaciones visuales aplican no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino que además son muy útiles para personas sordas o personas que no pueden leer y escribir, así como también para niños. Las personas dependen de la rutina y de lo familiar para desenvolverse en las actividades cotidianas. Hay que tener presente que un cambio en el entorno o en la rutina puede requerir cierta atención y un periodo de adaptación, y esto es lo que puede ocurrir cuando se está en un albergue. Dentro del aspecto de aseo personal, se recomienda que en el albergue o el lugar momentáneo donde vayan a estar las personas con discapacidad existan insumos necesarios para este grupo. En el caso de ser necesario,
pañales desechables. ¿Cuáles son las líneas de acción durante la emergencia en los primeros días? En los primeros días de la emergencia, a más de los casos de emergencias personales o comunitarios, existe un periodo heroico o de heroicidad, como se le denomina, en el que las personas afectadas o no por la emergencia buscan ayudar para salvar vidas, para salvar infraestructuras, y también se presenta el altruismo y la solidaridad. Esta etapa debe ser aprovechada de la mejor forma y debe ser ordenada para que permita una adecuada intervención y que genere un proceso de atención y prevención dirigido a toda la comunidad. Se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Se debe garantizar una adecuada distribución de los recursos, sean personales o materiales. Va a haber muchísima gente que va a querer ayudar, que va a querer colaborar, sea con su persona o también con diversos materiales, los cuales se debe distribuir de la mejor manera. Debe existir equilibrio entre los participantes, es decir, debe haber equidad de género entre hombres y mujeres. Y evitar que el apoyo externo se convierta en una dificultad para atender la emergencia. Es decir, habrá gente que querrá ayudar, pero que no tendrá experiencia o no tendrá conocimiento sobre cómo se interviene con personas con discapacidad. Entonces hay que tener cuidado en que esto no se convierta más bien en una dificultad. ¿Cuáles son los métodos de acción participativa para evaluar acciones y planificar? En caso de emergencias, como las que vimos en la comunidad de La Esperanza, es fundamental involucrar a toda la comunidad en la protección de sus habitantes y en especial con aquellas personas que presentan una discapacidad intelectual. Es así que con el propósito de generar nuevas acciones que incluya a este grupo vulnerable, se plantean algunas estrategias que permitirán, de ser el caso, una mejor intervención y protección de este grupo vulnerable. Para ello planteamos las siguientes medidas. Primero, dar a conocer a los habitantes de la comunidad de La Esperanza y la parroquia Ludo cuáles son sus derechos y los de las personas consideradas vulnerables. Es decir, en este caso principal, las personas con discapacidad intelectual y todos los demás grupos que son considerados vulnerables. Desarrollar alianzas entre la comunidad y las entidades públicas y privadas que permitan elaborar una hoja de ruta a seguir en caso de existir situaciones de riesgo como la actual, o en caso de una nueva emergencia. Es decir, que quede una hoja de ruta o una ruta a seguir bien establecida en caso de que se dé una nueva emergencia, y así la población ya sabrá cómo reaccionar. Un fortalecimiento de las redes de apoyo comunitaria para evaluar planes que permitan una oportuna intervención en el caso de una emergencia, ligado al punto anterior. Y concientizar a la comunidad sobre la importancia de atender a las personas con discapacidad intelectual y la manera en que estas personas afrontan una crisis. Es decir, se debe tener especial cuidado, como se mencionó en el punto anterior, tomando en consideración todas las recomendaciones que se hicieron. Ya. El empoderamiento de la comunidad. Aquí la institucionalización de la red de apoyo público y privada para las personas con discapacidad debe ser fundamental. El desarrollo del proyecto sostenible y sustentable acorde a las condiciones socioeconómicas y culturales de la comunidad. Como se mencionó anteriormente, la comunidad se dedica básicamente a lo que es agricultura y ganadería. Una participación activa de la comunidad en los proyectos de desarrollo en beneficio de las personas con discapacidad. Un proceso que permita la sostenibilidad del medio ambiente, la promoción de la igualdad de género y el equilibrio territorial. La ejecución de los programas de protección y prevención a las víctimas de desastres, con énfasis en las personas con discapacidad, y un trabajo del comité conformado para prevención de desastres. Las brigadas de cuidado al medio ambiente, salud, evacuación a zonas seguras y bajo los lineamientos de protocolo para las personas con discapacidad. Es decir, esto es ligado a todo lo anterior que se mencionó, en la que se debe establecer hojas de ruta y mecanismos a seguir, pero todo en conjunto con la comunidad.
Claro, ¿no? Bueno, como estamos hablando del empoderamiento, no es la parte final que necesitamos que la población, la comunidad, ya salga por sí sola, no solamente ya dependa de nosotros como interventores, sino que ellos después de haber pasado por un proceso, un largo proceso, ellos ya puedan, su grupo, su comunidad, salir por sí solos, ¿no? Que busquen algunas alternativas, ¿no? Como tú mencionas, esta parte de la institucionalización de las redes de apoyo, ¿sí? Que tiene que ya ser escritas o designadas, ¿no? Donde nos brinde apoyo específicamente en lo que es el GAT municipal, lo que es el MIES, la empresa privada, que nos pueda dar una mano, sobre todo en proyectos económicos, ¿sí? Que los derechos que tienen las personas con discapacidad, que ellos de alguna manera exijan sus derechos, ¿sí? Y buscar este proyecto que sea en beneficio de toda la comunidad, de las personas con discapacidad y sus familiares, ¿sí? Además, hay que recordar, no se olviden que tenemos un 20% de la población que tiene discapacidad, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son, pero vamos a hablar ya de unas fases de ejecución, ya un proyecto económico que debe tener la comunidad al final, ¿sí? Entonces, como le pusimos aquí unas tres fases para que se pueda entender mejor, una fase uno, donde primeramente debe existir un diagnóstico participativo, donde pueda participar toda la comunidad. A su vez, se puede identificar las necesidades básicas, fundamentales o inmediatas que se puedan dar en ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Acorde sobre todo a las necesidades fundamentales de cada uno de los integrantes. No podemos separarlos a la comunidad. Un segundo punto que es la identificación de las condiciones para ejecutar el proyecto, o sea, eh, si el cielo, el terreno es adecuado, la tierra es apta, si es que, cómo es la parte del clima, si es que hay, qué probabilidades tenemos de que funcione en una parte económica, lo que es la agronomía, agricultura. Entonces, este tipo de investigaciones se pueden dar dependiendo todo tipo de actividades que realice la comunidad y donde se pueda incluir a las personas que tengan discapacidad, ¿no? Y hacer un análisis de qué tipo de habilidades poseen este tipo de personas, ¿sí? Eh, Establecimiento de tipo de proyecto a realizarse. Sí, aquí ya después de pasar por el diagnóstico, la identificación de un proyecto, ya aquí ya empezamos a darle ya un nombre a este proyecto, ¿no? Le hemos tomado como proyecto de inicio que es de siembra de moras y lo pusimos Mora La Esperanza, ¿sí? Aquí empezamos también con análisis de las variables para ver cómo está involucrado la comunidad, si es que existe la participación absolutamente de todos, donde cada uno de ellos juega un rol y un rol de responsabilidad, ¿no? Para que pueda salir adelante este proyecto. Establecimiento del presupuesto, en caso de que las personas de la parte pública, privada, o de las partes del GAD municipal que siempre tienen proyectos, no nos dé una mano para ejecutar este proyecto que es viable, sustentable, que se pueda hacer también un análisis de una posibilidad de crédito, ¿no? Ustedes saben que el gobierno tiene proyectos a cargo del BEDE, ¿sí? Que anteriormente era el banco, eh, este banco, como el Banco del Estado, ¿sí? ¿Cómo se llama este banco de desarrollo? Banco de Desarrollo. Banco de Desarrollo, ahora se llama BEDE, ¿sí? Y conjuntamente con los GAD municipal se generan proyectos económicos para poder dar a las comunidades, ¿no? Entonces, eso sería una de las posibilidades, o un proyecto como no es, es un proyecto de moras, no es mucho dinero que se puede invertir, entonces sería un préstamo también privado para que puedan la comunidad salir adelante, ¿no? Una segunda fase que ya es un relacionamiento con las entidades, las organizaciones sociales, públicas y privadas, si es que existe también una ONG como un posible aliado ante el proyecto, ya poner y sembrar qué se va a hacer, ¿no? Ya que ellos también pongan a lo mejor un proceso ya
de inscripción ante los organismos de control, cuál va a ser el proyecto, y a una oficialización de los acuerdos logrados con las entidades aliadas sea al proyecto, como también una designación del terreno para los invernaderos, que eso se encarga el municipio, que es el dueño de varios terrenos que pertenecen a la comunidad y que hemos visto muy factible para que se puedan realizar la siembra de moras, ¿no? Además que también el terreno, la tierra es apta para este tipo de proyecto. Una designación de funciones y responsabilidades de cada uno de los que van a ejecutar el proyecto, que quiere decir los participantes o los que pertenecen a esta comunidad La Esperanza, ¿no? Y una fase 3 que es ya en sí la ejecución del proyecto, donde ya empiezan a trabajar cada uno en sus responsabilidades, funciones que anteriormente ya las habíamos designado. Habíamos puesto que los hombres, que es un poquito el trabajo más fuerte y duro, se iban a encargar de la siembra y la cosecha, las mujeres y las personas que tienen discapacidad en la selección de la mora y el empacado, y el GAT también que nos iba a brindar un apoyo donde ellos nos van a ayudar con la cadena de distribución y venta, ¿no? Ellos van a llevar a las tiendas, a los supermercados, a los mercados, para que se pueda ofertar este producto, ¿sí? De las moras, moras, la esperanza, ¿sí? Sigamos, por favor, ¿sí? Eh, Aquí también, regresen un poquito, por favor, ¿sí? Aquí podemos ver una fotografía de las moras y como aquí tenemos ya un proyecto, ¿sí? En otra comunidad, donde tenemos aquí la siembra, ¿no? Aquí están los invernaderos, ¿sí? Este es un invernadero un poquito grande, ¿sí? Donde se espera llegar a este tipo de invernaderos por el terreno del municipio que está ofreciendo. Continuamos. ¿Sí? Es muy importante también que tengamos otro tipo de proyectos aparte del económico, que es un proyecto cultural para que pueda existir una participación adecuada de las personas con discapacidad, ¿sí? Igual lo vamos a categorizar por fases, una fase primera, donde hicimos un diagnóstico y la identificación de posibilidades de qué tipo de actividades se pueda desarrollar, ¿no? Aquí pueden haber actividades artísticas que tengan estas personas con discapacidad, que siempre lo vemos en algunos proyectos, que siempre son partícipes de estos, además de la identificación de los participantes del proyecto, que específicamente aquí sí son para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Eh, dentro de la fase uno también está el establecimiento del tipo de proyecto a realizarse, que lo habíamos analizado como un diagnóstico que puede ser o puede darse los dos proyectos, que es de grupo de danza y de canto, ¿no? Ya que tenemos algunas habilidades artísticas de estas personas, para que son muy buenos para bailar y otros son muy buenos para el canto. Un establecimiento también, aquí ya tenemos que ejecutar qué tipo de presupuesto para que se pueda ejecutar este plan de proyecto cultural, cuánto vamos a ocupar, de dónde va a salir el dinero, ¿sí? Para realizar los trajes, para realizar los entrenamientos, ¿sí? Y para algunas cosas que son muy necesarias para este proyecto cultural. La fase número 2, que ya viene a ser un relacionamiento con las entidades y organizaciones sociales, como son las públicas y privadas. No olvidemos que la ONG siempre está participando en este tipo de proyectos, que aquí también incluiríamos a Canvas. Eh, Aquí en la segunda parte, que es ya empezamos a tener los acuerdos con las entidades aliadas, como es la Dirección del Distrito de Cultura, el GAN municipal, que tiene una parte de acción social y que trabaja con la parte cultural también, el GAT provincial, que siempre también ellos están apoyando este tipo de eventos, la participación de una escuela de danza escuela de danza y canto que pertenece a la ciudad de Cuenca, y que nos puede dar una mano aquí, ¿sí? Y también vamos a colocar funciones y responsabilidades para que este proyecto se pueda llevar a cabo, ¿sí? Aquí sí nos van a dar una mano en la participación, que son los cuidadores de personas con discapacidad, los líderes de escuelas y colegios, que siempre hay personas que son destacados en artes, ¿no? Y una fase final
que es la socialización del proyecto a la comunidad, donde la ejecución del proyecto se va a llevar a cabo, ¿sí? Con cada una de las funciones ya designadas y sobre todo donde se pueda plasmar un evento para que puedan ver todos los cantones o parroquias, ¿sí? En algunas festividades como son la festividad navideña, fin de año, hacer algún tipo de desfile en los eventos estos de fundación, de independencia del cantón, ¿sí? Y que ellos puedan demostrar sus habilidades con este proyecto, ¿no? Sigamos, ¿sí? Aquí podemos ver que en otros lugares la gente ha destacado en la parte artística, ¿sí? En canto, ¿sí? Y en baile, ¿sí? Pero como un poquito ya para ir finalizando, ¿no? Esta capacitación para, para la gente de la comunidad tiene que ser una capacitación de una forma participativa, ¿sí? Sobre todo que favorezca la autocontención entre ellos mismos, que exista acciones de protección, eh, que ellos puedan dar frente a estas amenazas y a posibles nuevos desastres que se puedan presentar en el futuro. Eh, Promover también en toda la comunidad la concientización del riesgo, la vulneración de derechos en caso de que existiera. Tenemos que empezar a formar a la gente, ¿sí? En distintos ámbitos, ya sean educativos, profesionales, sociales, ¿sí? En diferentes disciplinas, ¿no? Y sobre todo que no se pierdan este tejido social que tenemos con algunas entidades públicas y privadas. Eh, También la parte comunicativa, que es de informar y difundir todas las acciones psicosociales que estamos trabajando, ¿sí? Para que pueda ser visto por adultos, adolescentes, niños y estas personas con discapacidad también, ¿no? Y realizar siempre intervenciones comunitarias, ¿sí? Con los miembros ya de la comunidad, que ellos puedan transmitir sus conocimientos a otras comunidades, ¿no? Aquí pueden incluir siquiera los primeros auxilios, que son fáciles de aprender, y los primeros auxilios psicológicos que no necesita ser un psicólogo para que puedan tener algunas claves y puedan ayudar a otras personas de otras comunidades. ¿Sí? Eh, Como vemos, sí, estos son nuestros propósitos, nuestros proyectos, ¿sí? Después que salgamos de las comunidades, ¿sí? Sobre todo lo que estamos hablando o constantemente estamos mencionando, de que les dejamos con todas las herramientas después de un proceso de 6 meses, ¿sí? Es el tiempo que vamos a estar en la comunidad trabajando, ¿sí? A futuro se espera de que ellos por sí solos, ¿sí? Generen otro tipo de proyectos, puede ser la venta de quesos, fabricación de sombreros de paja toquilla, ¿sí? Hay proyectos para nuevos productos agrícolas como hortalizas, ¿sí? Que el terreno también es apto para algunas frutas como el tomate, ¿sí? Que también tiene en invernaderos, ¿sí? Entonces, estamos empezando con un primer proyecto y a lo mejor esa comunidad empiece a generar más proyectos o se transmita toda esta experiencia a otras comunidades. Ya, Eso es todo. esa es la idea, que Sí, sea autosustentable, autosostenible y que se genere un fortalecimiento comunitario para que en futuras emergencias, desastres o lo que hubiere, la comunidad ya sepa cómo reaccionar y esté empoderada. Esa es la idea. perfecto. Listo. Listo. Muchas gracias.